Restaurante Okami patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, nuestro magazine de PTV. Hoy en su edición última de la semana pues tenemos preparado un programa muy completito con varias secciones, entre ellas por ejemplo el espacio de servicio público, hoy con nuestro colaborador y amigo del programa, el doctor Santos Agrela. Vamos a hablar de ictus hemorrágico y ictus tromboembólico. También hablaremos en nuestro espacio de un viaje con nuestro colaborador Francis Meléndez. Nos va a proponer un destino, yo creo que muy apropiado también para esta fecha. Una capital europea, pues de las más importantes, Berlín. ¿Habéis pensado alguna vez hacer una escapada a la capital alemana? Bueno, pues os vamos a contar todos los detalles, si hay o no vuelo directo desde Málaga, cómo es el alojamiento allí, cuáles son los monumentos, edificios más singulares que se pueden disfrutar, que se pueden visitar en Berlín. Todo eso lo contaremos también en el espacio Un Viaje A. Pero antes de ir con esos y otros contenidos del programa, también os adelanto que en nuestro debate de qué parte estás hablaremos, por supuesto, de esa sesión de investidura en la que Pedro Sánchez pues, ha formado por primera vez en nuestra democracia un gobierno de coalición, PSOE, Unidas Podemos, y nuestros colaboradores del de qué parte estás pues opinarán sobre los momentos más significativos de esa sesión de investidura del pasado martes. Pero antes de ir con todos esos contenidos de hoy, pues vamos a comentaros algo que la verdad que nos da mucha pena, ¿no? Mucha tristeza que se esté produciendo y que esté pues afectando a una asociación, como digo, pues muy querida, ¿no? Comentaba yo aquí a nuestro colaborador, a Santos, que enseguida pues lo saludamos, pues que es una asociación realmente que levanta mucha simpatía y mucho cariño entre los ciudadanos malagueños. Hablo de la asociación Ángeles Malagueños de la Noche. El titular de lo que os vamos a contar básicamente sería tensión en Los Ángeles Malagueños de la Noche. Un grupo de voluntarios y usuarios de este comedor social se han manifestado esta mañana a las puertas de la propia sede de Los Ángeles Malagueños de la Noche para pedir la dimisión del presidente de la ONG, Antonio Meléndez. Se ha producido una cacerolada, que estamos viendo ahí esas imágenes y estamos escuchando también el ruido de esa cacerolada. Son imágenes que vemos y que nos han hecho llegar los propios voluntarios. Este programa ha querido emitirlas, pero difuminándolas al no tener claro si todas las personas allí congregadas querían o no salir por televisión. Entenderéis que si vamos con una cámara, pues el que está en la calle y sabe que está siendo grabado por una cámara y se está manifestando, pues sabe que la televisión está allí y que va a salir en televisión. Pero estas son imágenes que han grabado los propios voluntarios que se estaban concentrando y bueno, pues por respeto a alguna persona que pueda estar allí y a lo mejor no quiera salir en televisión, hemos optado por emitirlas difuminándolas. Un portavoz de este grupo de voluntarios disconformes con la gestión actual del presidente se ha puesto en contacto con el programa para, según su versión, poner en conocimiento de la ciudadanía malagueña los siguientes puntos. Repito, según versión de este grupo de voluntarios disconformes. Punto número 1. Llevan meses pidiendo que el actual presidente explique el estado de las cuentas de la asociación. 2. Exigen conocer dónde y en qué se invierte el dinero de las donaciones. 3. La tensión actual ha provocado que la oficina de la ONG lleve bastantes semanas cerradas. El comedor abre a los usuarios, pero la oficina, para trámites administrativos, pues la oficina está cerrada, sin que se pueda tener acceso a los ordenadores, teléfono, correo electrónico. Esto está afectando seriamente al funcionamiento del comedor. Este grupo de voluntarios habla presuntamente de la adquisición de una finca en Alhaurín de la Torre y piden que se investigue y se aclare esta operación. 5. El grupo de voluntarios disconformes también ha manifestado a este programa que el actual presidente ha convocado una asamblea este sábado en Alhaurín de la Torre, en lugar de hacerlo en la sede de la asociación, es decir, en el mismo comedor de Los Ángeles Malagueños de la Noche. Esto es según ellos, repetimos, según su versión.
y ellos dicen que responde a una estrategia, hacer más difícil que los socios pues acudan a esa asamblea y que no voten en contra de la continuidad del actual presidente. Como no podía ser de otra manera, pues este programa también ha querido contactar con la otra parte, en este caso con el presidente actual, con Antonio Meléndez, que amablemente ha atendido nuestra llamada y ha respondido lo siguiente. Afirma que se ha convocado una reunión solo para vocales en Alhaurín de la Torre, este sábado por la mañana, pero que la Asamblea General y Extraordinaria sí se celebrará también este sábado sobre las 5:30 de la tarde en el comedor de Los Ángeles Malagueños de la Noche, y que allí podrán votar los socios de la ONG sobre la continuidad de su presidencia, él como actual presidente, así como la renovación o no del resto de cargos de la Junta Directiva. Antonio Meléndez, al que vemos ahora mismo aquí en imagen, asegura que está tranquilo de su gestión y que este mismo sábado, en esa Asamblea General y Extraordinaria, serán públicas y se explicarán las cuentas. El actual presidente tiene el propósito de continuar si los socios votan a favor de su renovación. Igualmente considera que este grupo de voluntarios están levantando información falsa. Según sus palabras, todo responde a que 4 de ellos estaban contratados hasta hace poco tiempo. Al parecer, presuntamente, la ONG cortó sus contratos porque necesitaba ahorrar en sueldos y seguros sociales para destinar ese dinero a otras necesidades que la asociación debía atender. En su momento se contrataron, según la versión de Antonio Meléndez, se contrataron a estas 4 personas para que tuvieran, según la versión, como decimos, de Antonio Meléndez, una oportunidad laboral para cotizar, para poder llevar a casa un sueldo, pero era una situación que debía ser temporal y que no podía prolongarse más tiempo, ya que ese dinero, pues, como decimos, la asociación y la Junta Directiva y especialmente el presidente, pues consideraba que había que destinarlo ya a otras necesidades pues, prioritarias, ¿no? El actual presidente nos pide poder venir al programa una vez se produzca la asamblea del sábado y explicar personalmente su versión de los hechos en nuestro plató. Asimismo, asegura que denunciará a todos aquellos que hayan difundido información falsa sobre su persona y sobre su gestión. Este programa, por supuesto, no va a entrar en quién lleva razón o no, porque lo desconocemos y además no es nuestra misión. Ojalá pronto se recupere la normalidad y se pueda llegar a un buen entendimiento. Solo deseamos que por el bien de los usuarios la ONG pueda continuar con su labor tan aplaudida y respaldada por muchos ciudadanos que han querido colaborar con esta causa durante todos estos años. Pues ojalá de verdad que sí, que se resuelva todo por el bien de esos usuarios y de esa labor, que yo, como creo que muchos de nuestros espectadores, de vosotros, pues estaréis también un poco en la misma sintonía, ¿no? Una asociación que levanta pues mucha afinidad en los malagueños, mucha empatía y han sido muchísimos colectivos y malagueños de a pie, ciudadanos de a pie, que durante todos estos años han colaborado con las distintas iniciativas de Los Ángeles Malagueños de la Noche, bien con donaciones económicas o bien llevando alimentos al propio comedor. Pues ojalá continúe con su labor, todo se apacigüe y se llegue a un entendimiento. Ojalá que sí. Santos, buenas tardes. Por supuesto, sí, ahora mismo es seguramente lo más importante que tenemos encima de la mesa, ¿no? Ojalá que así se resuelva. Eran imágenes, las primeras que veíamos, esas imágenes difuminadas de esos grupos de voluntarios disconformes y algunos pues usuarios, beneficiarios de esa obra social del comedor. A ver en qué queda todo, ojalá se resuelva. Bueno, Santos, vamos a hablar hoy, como decíamos en el sumario, de ictus hemorrágico e ictus tromboembólico. Lo primero, definir el ictus. ¿Qué es el ictus? Bueno, el ictus es una afectación cerebral. Cuando hablamos de ictus hablamos de un daño a nivel del cerebro que se produce por una causa de origen vascular, como tú bien has dicho, pues hay 2 tipos de ictus. Hay uno que lo que ocurre es que la arteria se rompe, sangra y produce una hemorragia, y hay otro que lo que ocurre es que de alguna forma, por alguna causa, la arteria pues se atasca. Este es el que llamamos trombótico, como si llega ahí un trombo y produce un taponamiento e impide que la sangre pueda pasar de ahí hacia adelante. Claro, cuando ocurre esto, pues la zona que depende de su consumo de oxígeno, del aporte de oxígeno, que depende de esta arteria que está dañada, pues se queda sin recibir ese oxígeno y en definitiva se produce exactamente, es el mismo mecanismo exactamente igual que el infarto de miocardio. Sí. Lo mismo que en el corazón, cuando se ataja la arteria que va a ese nivel del corazón, pues se produce un infarto. Llamamos infarto a una zona que queda sin riego sanguíneo y por tanto si la dejamos sin actuar de ninguna forma se necrosa, se queda absolutamente ineficiente porque no tiene cubierta esa necesidad del aporte del oxígeno a través de la sangre. Pues esto mismo ocurre a nivel del cerebro. Esa zona dependiente de la arteria no recibe oxígeno y las neuronas se mueren y por tanto dejan de cumplir la función que tienen que cumplir. Claro, eso luego podría afectar al habla, podría afectar a la capacidad motora. Efectivamente. El ictus hemorrágico, si te parece, podemos definirlo y nos lo quitamos ya como aquel que dice del medio, porque quizá es el más grave, pero también el menos frecuente. Efectivamente. Afortunadamente, el ictus hemorrágico es el menos frecuente.
en torno a un 10-15% de los ictus, del total de los ictus son hemorrágicos, ¿no? Básicamente, a su vez, habría como dos situaciones. Una, en que el sangrado que se produce dentro de lo que sería la propia masa cerebral, el parénquima, ¿no? Estas palabras que, como muchas veces decimos, nos inventamos los médicos, sería lo que llamamos una hemorragia intraparenquimatosa, es decir, está dentro de la propia masa cerebral. Por tanto, es muy difícil acceder a ella sin dañar otras estructuras. Tendríamos que penetrar a través de la propia masa cerebral para llegar allí. Y esto es muy complicado, y cuando es un sangrado muy importante, masivo, pues por desgracia en la mayoría de las ocasiones compromete de forma inevitable la vida del paciente. Y luego hay otro ictus hemorrágico, que es cuando el sangrado, esa hemorragia se produce hacia las cavidades que hay entre las distintas capas que envuelven al cerebro. El cerebro, la naturaleza es sabia, el cerebro es un órgano sumamente importante para la vida, y entonces, aparte de estar dentro de una caja rígida del cráneo, por tanto muy protegido, está envuelto por 3 capas, 3 membranas. Y entre esas membranas hay unos espacios que realmente no son tales. Es decir, esas membranas, cuando no hay ningún problema, están prácticamente pegadas una con otra. Es como un triple empaquetamiento, ¿no? Como si lo envolviéramos 3 veces. A veces ocurre que el sangrado se produce entre esas membranas. Entonces, como está más cerca de la superficie y esas membranas quedan de lo que sería la masa cerebral hacia el hueso, es más fácil quirúrgicamente poder evacuar esa sangre que hay ahí. Y evidentemente solucionaríamos más fácilmente el problema, y además evitaríamos el que realmente es el culpable de todo lo que ocurre cuando hay esta hemorragia, porque entendemos que, como hablamos de una caja rígida como es el cráneo, no hablamos de grandes hemorragias. No es como cuando una persona tiene un sangrado gástrico importante que puede perder 1 litro de sangre vomitando. No, hablamos de hemorragias muchas veces de poca cantidad, pero como no tienen dónde expandirse, porque están en un espacio cerrado, en una caja completamente cerrada y rígida como el cerebro, comprimen el cerebro. Producen un efecto de compresión, y eso hace que no pueda funcionar correctamente, comprometen a otras arterias porque las comprimen y no permiten que hagan su función de llevar allí la sangre, y esto es lo que origina realmente el problema. Con lo cual, en gran medida, cuando la hemorragia sea una hemorragia que seamos capaces de llegar a ella y poder evacuarla, pues tendremos quirúrgicamente, estamos hablando, una posibilidad buena a lo mejor de poder solucionar el problema. Cuando la hemorragia es una hemorragia muy importante dentro del parénquima, dentro de la masa cerebral, en muchas ocasiones no podremos llegar a ella y será prácticamente imposible evitar un mal desenlace de la situación, ¿no? Por tanto, por separar ambos ictus, sería el ictus hemorrágico, aquel que en el que la arteria pues revienta, se rompe, y el ictus tromboembólico o isquémico sería el taponamiento de esa arteria, al que hoy en día la ciencia pues está avanzado mucho y se puede actuar. Efectivamente, sería que la arteria se atasca, la arteria se tapona, se atasca, y entonces eso evidentemente es más fácil de alguna manera repermeabilizar o conseguir que vuelva a pasar la sangre por una tubería que está íntegra, que reparar en un sitio difícil de acceso una tubería que se ha roto. Una tubería que se ha roto. ¿Cuáles son las principales causas del ictus? A ver. Vamos a ver, hay algunas que son comunes tanto en el isquémico como en el hemorrágico. Es decir, que cuando hablamos, por ejemplo, de hipertensión, diabetes, el abuso del tabaco, incluso cifras muy... Sabes que nosotros muchas veces hemos dicho que el colesterol no es una cosa tan importante como para que perdamos la vida pensando en él, pero claro, hasta cierto punto cifras muy elevadas de colesterol sí pueden producir daños arteriales importantes. Esto deteriora las arterias y puede estar detrás de tanto ictus isquémicos como hemorrágicos, ¿no? A nadie se le escapa que una subida de tensión muy importante, pues claro, si llega a haber una presión dentro de la arteria, que la pared de la arteria, que a fin de cuentas es una tubería, no es capaz de soportar, pues se rompe, se revienta, igual que se revienta una tubería cuando el agua va a una presión que a lo mejor un empalme, una unión, pues no es capaz de soportar, ¿no? Estas serían, digamos, las causas comunes, ¿no? Luego el hemorrágico tiene una causa que en principio no tiene por qué afectar al tromboembólico, que son algunas alteraciones de los vasos sanguíneos, alteraciones morfológicas, es decir, no de la función del vaso, no de que el vaso se atasque y no pueda funcionar, sino de que la malformación, ¿no? Malformación. La pared del vaso está mal por alguna razón, y esto facilita que el vaso se rompa. Esto estaríamos hablando de los aneurismas cerebrales. Habrá personas que nos estén viendo que esta palabra de aneurisma les suene, habrá personas que no. El aneurisma es simplemente que el vaso hay una zona en la que se dilata, es como si
Antiguamente, esto seguro que las personas mayores que nos estén viendo lo van a entender perfectamente. Antiguamente, cuando las ruedas tenían cámara, se decía, y especialmente en las bicicletas, se decía, la cámara tiene un tomate, ¿no? El tomate era una dilatación que se producía en la cámara, por cualquier razón. Y era visible. Era visible, claro. Y claro, esa dilatación, esa parte que lo que había ocurrido es que el caucho de la cámara, la goma, había cedido y por ahí salía como una pompa, pues obviamente es más débil y es más fácil que se rompa. Esto sería el aneurisma, no hay que pensar en nada más raro, ¿no? Y luego a nivel venoso hay determinadas situaciones, como por ejemplo los hemangiomas, que son pelotones de venas normales, son venas normales pero que forman como una especie de maraña venosa, que también tiene la posibilidad de romperse una venita y sangrar. Evidentemente, siempre que el sangrado sea venoso, va a ser menos grave que el sangrado arterial. La presión a la que va la sangre en la arteria es mayor y por tanto, si se rompe, va a salir más cantidad de sangre con más presión. ¿Es una enfermedad que avisa o se puede presentar sin previo aviso y causar, pues bueno, un estupor, ¿no? Y una sorpresa a quien la padece? Porque tengo entendido que más bien lo segundo, ¿no? La inmensa mayoría de las veces sí. Hay algún tipo de hemorragia subaracnoidea, especialmente. Esta es una hemorragia de estas que hablamos, que aparece entre algunas de las capas, concretamente en la aracnoides, ¿no? Que es el nombre de una de las capas que envuelve al cerebro. Esta en concreto puede tener una evolución un poco más lenta. En general, cuando sangra hacia esas cavidades, la evolución es un poco más lenta. De hecho, habitualmente cuando una persona tiene un traumatismo craneal, y de entrada estamos hablando de un traumatismo craneal importante, ¿no? Es importante y con a lo mejor pérdida de conciencia o una obnubilación importante, no un golpecito pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando una persona tiene un traumatismo craneal, pues a esta persona habitualmente se le hace una prueba de imagen, un TAC, o para ver si hay algo, y aún no habiendo nada, se le dice que si en las siguientes 72 horas, 3-4 días, tiene algún síntoma, que debe volver, porque a veces estas hemorragias hacia cavidad tardan 2-3 días en dar síntomas. Son muy lentas, hay que entender que están por fuera del cerebro, por tanto no lo comprimen desde dentro y tardan en dar síntomas. En el resto de las ocasiones, la presentación es una presentación brusca. Es algo que, o bien por rotura o bien por atascar, rompe el flujo sanguíneo normal y presenta un cuadro brusco, pues, de obnubilación, dolor importante de cabeza, dificultad para hablar, alteraciones visuales, ya sea en el sentido de visión doble, de pérdida de visión, de impotencia funcional. Muchas veces la típica imagen que tenemos de la persona que le ha dado un ictus es que tiene medio cuerpo afectado, ¿no? Según en qué hemisferio del cerebro le dé el ictus, se afectará una zona del cuerpo, la zona derecha o la zona izquierda. Entonces la imagen que tenemos siempre es de una persona que tiene, la secuela típica es dificultad para andar, cierta dificultad también para utilizar la mano y el brazo del mismo lado del cuerpo que tiene la pierna afectada. Esto es la secuela. En el momento agudo también ocurre. La persona también pues tiene dificultad para andar, y el qué va a ocurrir va a depender muy mucho de dónde se localice el problema. Es decir, hay algunos ictus que producen una obnubilación importante pero no afectan a lo mejor a la marcha. Hay otros que afectan a la marcha pero no producen lo que llamamos disartria, que es dificultad para hablar, el que la persona hable como balbuceando, que no tenemos forma de entenderlo, que nos cuesta trabajo entender lo que dice porque no vocaliza bien las palabras. Hay personas que lo que les queda es dificultad para tragar, tienen dificultad para deglutir, porque claro, cada zona del cerebro realiza una función distinta y dependiendo de aquella zona donde se produzca, pues seguramente alterará una función u otra. ¿Y estos síntomas entonces se producen una vez que tiene lugar ese taponamiento de esa arteria, o va dando pequeños avisos, pequeños síntomas, por ejemplo, dolores de cabeza, vómitos? Vamos a ver, no es lo habitual, es decir, puede ser que haya un microinfarto cerebral, vamos a usar esta expresión para que nos entiendan, ¿no? Que afecte a una zona muy selectiva, que a lo mejor en un momento determinado alguna persona tenga sensación de tener pérdida de fuerza en un brazo y luego la recupere. Sí, esto puede ocurrir. De hecho, hay esto que llamamos microinfartos cerebrales, ¿no? Hay una causa de demencia, que es la demencia que llamamos vascular, que ocurre porque a lo largo de la vida pueden tener muchos pequeñísimos infartos cerebrales que nunca llegan a dar una sintomatología como de ictus, nunca llega a haber alteración para hablar, ni para andar, ni para la visión, pero van matando muy pequeñas cantidades de neuronas.
Pero claro, esto a lo largo de los años supone que haya una parte importante de la masa neuronal que tenemos que la perdemos. Y esto puede conducir a una demencia. Es una de las causas más frecuentes de demencia, Sí. junto con la demencia tipo Alzheimer, Ajá. la demencia de origen vascular. Es decir, quiero responder con esto. Sí, efectivamente, estos pequeños microinfartos no darían síntomas llamativos de ictus. Pero claro, a día de hoy tampoco somos capaces de, porque lo que no podemos plantearnos, hay sintomatologías tremendamente frecuentes como el dolor de cabeza, que en su inmensa mayoría de las ocasiones no responden a ninguna patología importante. Son absolutamente cuadros banales. Una cefalea, por ejemplo, no tiene nada que ver con Claro, esto. claro. No. Y La también duele. cefalea, digamos que es el nombre elegante que le ponemos Dolor los de médicos cabeza. al dolor de cabeza. Y un dolor de cabeza. Todos es un dolor tenemos de la cabeza experiencia común. de que tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos un paracetamol. Ya saben las personas que nos siguen que no deben tomarse un ibuprofeno. No, aquí lo recalcamos bastante. Migrañas, por ejemplo, tampoco tiene que ver con Tampoco el tiene nada que ver con esto. La migraña de origen vascular. Sí. Hay un componente vascular, pero en principio son cuadros distintos. La migraña tiene un fenómeno a nivel vascular totalmente reversible. Se produce una vasodilatación, esto hace que haya un mayor aflujo sanguíneo, esto produce dolor de cabeza, pero luego la arteria vuelve a contraerse, vuelve a su ser original y ya está, y no deja ningún tipo de secuela. Ningún tipo de secuela. Antes de hablar de los tratamientos, me gustaría también hacer hincapié en el tema de la prevención. Sí. ¿Podemos prevenir dentro de nuestras posibilidades el que lleguemos a padecer un ictus? Bueno, diría, podemos prevenir siempre. Otra cosa es que podamos prevenir con éxito. Es decir, evidentemente una persona que sea hipertensa, pues si tiene su tensión bien controlada, va a tener muchísimo menos riesgo que si no la tiene. Lo primero que tiene que saber es que es hipertenso. Es decir, la hipertensión, como hemos dicho también algunas veces, es asintomática. La hipertensión solo da síntomas, tipo lo que la gente asocia más a la tensión, el dolor de cabeza. Sí. Me duele la cabeza, me ha subido la tensión. Bueno, esto ocurre solo cuando la tensión sube mucho y muy bruscamente. Cuando una persona que no es hipertensa un día tiene 20 de tensión, le puede doler la cabeza. Pero si la tensión va subiendo poco a poco, que es lo más habitual, pues no llega a dar síntomas. Entonces, a partir de cierta edad es que hay que tomarse de vez en cuando la tensión. No hay que tomársela todos los días, ni todas las semanas, y me atrevería a decir ni todos los meses. Pero de vez en cuando hay que tomarse la tensión y ver qué pasa. Porque lo primero que tengo para poder tratarla es saber que lo soy, ¿no? Igual diría con la diabetes, a partir de cierta edad hay que hacerse un análisis, a ver si soy diabético o no soy diabético, etcétera. Sí. Entonces, todo el tener bien controlados todos estos factores de riesgo minimizan el riesgo. Por lo tanto, hace una prevención efectiva. Y luego hay un caso que quizás es especialmente relevante porque es la causa quizás más frecuente o una de las causas más frecuentes de ictus de tipo tromboembólico, que como decimos por otra parte es el ictus más frecuente. Y en este caso una alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Hay una alteración del ritmo cardíaco que es la fibrilación auricular, seguro que entre las personas que nos están viendo, varias o muchas tienen esta alteración del ritmo cardíaco, es muy frecuente. Es una alteración del ritmo cardíaco que a nivel de corazón no da ningún problema como norma general, no condiciona más riesgo de infarto, no condiciona, pero sí aumenta el riesgo de trombosis. Y esto ocurre por lo siguiente, yo creo que casi todo el mundo sabe que el corazón tiene dos cavidades, la aurícula y los ventrículos, que laten de forma coordinada. Aquí lo que ocurre es que la aurícula va por libre, la aurícula va a su ritmo y va por lo general a mucha velocidad. Se contrae de una forma muy regular, muy rápida, ¿vale? Y ese efecto y el ventrículo suele ir a su ritmo. No va rítmico, pero bueno, va. Entonces, salvo que haya otra cosa asociada que haga que el paciente se encuentre mal, el paciente no va a notar nada. Va a notar alguna pequeña arritmia, que el corazón no va todo lo rítmico que debería, pero no va a tener asfixia ni dolor, como si tuviera un infarto, no va a notar absolutamente nada. Pero ese latido tan rápido de la aurícula hace un efecto de batido de la sangre, y la sangre cuando la batimos coagula, ¿no? O sea que las personas que les gusta el merengue y monten clara, pues sabe que la clara cuando se bate hace cosas distintas, ¿no? La clara empieza a tomar un aspecto esponjoso, pues la sangre cuando la batimos a alta velocidad coagula. Y eso puede provocar taponamiento. Y esto en la puede hacer arteria. que uno de estos trombos se escape del corazón, llegue a la arteria y ya una vez que llega a la aorta va para donde quiere. Puede subir al cerebro, puede ir hacia abajo, hacia las arterias abdominales, puede ir hacia las piernas, hacia donde buenamente la corriente sanguínea lo lleve. Esto es una causa bastante frecuente y esto es absolutamente prevenible. Es decir, hoy día tenemos un arsenal de medicamentos anticoagulantes que hacen que la sangre coagule menos, que previenen perfectamente la posibilidad de que esto ocurra. No de forma absoluta, es decir,
tú sabes que toda la prevención es imposible decir esto, si usted se toma esta pastilla nunca le ocurrirá, pero disminuye la incidencia de una manera tremenda, tremenda. Cierto es que, claro, al coagular la sangre menos, pues son medicamentos que hay que tomarlos de forma muy controlada, porque evidentemente comportan un pequeño riesgo de hemorragia. La sangre coagula menos, por lo tanto, hay más posibilidad de que pueda sangrar. Pero haciéndolo de forma controlada, manejando bien las dosis, haciendo los controles que corresponden, etcétera, son medicamentos muy efectivos. Y luego entiendo también, en cuanto a la prevención, lo hemos mencionado un poco de pasada, pero el tabaco... el tabaco fuera, régimen de vida adecuado, una vida sana, deporte, la alimentación sana especialmente para controlar el tema de la tensión, la diabetes, el colesterol, etcétera, ¿vale? Y luego hay otra cosa también, que es que en aquellas personas que puedan tener un trastorno de este tipo, porque claro, hay personas que pueden tener algún trastorno de la coagulación, que pueden tener algo que haga que tengan más facilidad para hacer trombosis. Pues también hay otro grupo de medicamentos que también previenen, que también actúan sobre la coagulación de la sangre, pero de una forma distinta. Son lo que llamamos antiagregantes plaquetarios. Es decir, en la sangre, lo mismo que hay glóbulos rojos, hay unas células que son las plaquetas, que forman una parte muy importante de nuestro sistema para hacer la coagulación de la sangre. Son las que intervienen cuando me hago una herida. Lo primero que ocurre ahí para cortar la hemorragia es que llegan las plaquetas, y las plaquetas tienen la capacidad, cuando hay un sangrado, tienen la capacidad de pegarse unas con otras. Ellas se pegan y forman un pelotón de células, y sobre ese pelotón de células empiezan a depositarse una serie de sustancias, ¿no? Pues primero una que se llama fibrina, en fin, no viene al caso. Y eso es lo que hace que la herida deje de sangrar. Todos tenemos la experiencia de que una herida, ella sola, sin tener que usar ningún medicamento ni nada, cicatriza. Tenemos medicamentos que hacen que las plaquetas tiendan a pegarse menos entre ellas. Por eso se llaman antiagregantes, impiden la agregación, la unión de las plaquetas. Esto también hace que la sangre tenga menos tendencia a formar trombos. Entonces, en aquellas personas, y el antiagregante más efectivo que hay, más seguro, el que más tiempo lleva usándose, y por supuesto más barato, es la aspirina. Y hay que darlo a dosis de aspirina infantil, 100 miligramos diarios. Es decir, con lo cual estamos hablando de un medicamento sumamente seguro, porque tiene más de 100 años de experiencia. Es decir, es un medicamento muy probado ya. Muy probado, en dosis muy pequeñas, con lo cual los posibles efectos secundarios, que como bien saben nuestros seguidores tienen los antiinflamatorios, pues hombre, se minimizan mucho porque la dosis es muy pequeña, y en algunos casos, de hecho a todas las personas, absolutamente a todas, que han tenido un ictus de tipo trombótico, a partir de ahí les damos aspirina. Claro, no hemos hablado de eso, pero para terminar sí es cierto que habría que, o creo yo que sería interesante, lanzar un mensaje, a ver qué opinas tú, Santo, de cierta tranquilidad, ¿no? Sobre todo aquellas personas que han sufrido ya un ictus que no tiene por qué repetirles, ¿no? Cierto, es decir, cuando tenemos una persona que ha tenido la mala suerte de tener un ictus, pues hombre, hay que investigar las posibles causas de ese ictus. Hay algunos, como hemos dicho, que tienen una prevención excelente y por tanto aspiramos a que no lo repita, aspiramos a disminuir mucho la probabilidad de que le repita. De hecho, seguro que hay personas que nos están viendo que han tenido un ictus hace 15, 20 años y no lo ha repetido. Por tanto, el mensaje evidentemente es un mensaje, digamos, de tranquilidad. Es decir, estamos ante una enfermedad que por otra parte cada vez más se interviene precozmente. En urgencia hay una cosa que se denomina código ictus. Ahora mismo el ictus tiene en urgencia el mismo enfoque que el infarto de miocardio. La acción tiene que ser inmediata y en las primeras horas se hacen una serie de cosas, entre otras, por ejemplo, acciones sobre el trombo que se ha formado para disolverlo y repermeabilizar la arteria, recanalizar la tubería, que la tubería vuelva a permitir el paso de sangre. Y hombre, el cerebro tiene cierta capacidad de aguante, es decir, el cerebro dice, soy capaz de esperar un poquito sin morirme estas neuronas a ver si me llega algo, ¿no? Y entonces, claro, pues todo esto hace que hoy día las secuelas sean infinitamente menores, la recuperación sea mucho mejor y efectivamente, como tú dices, un paciente que tome conciencia de su situación, limite los factores de riesgo, si es que se había descuidado un poquito con la tensión, pues se tome el tema en serio y procure tenerla controlada, etcétera. Y si es necesario, siempre será, prácticamente siempre, en caso de ictus trombótico, antiagregarlo, darle aspirina. Hay algunos otros antiagregantes también, más modernos, quizás más sofisticados, pero no más efectivos. No digo que estén mal, digo que con la aspirina está bien. No hay que ir a grandes soluciones. La aspirina funciona magníficamente. Y aquellos pacientes que tengan indicación de anticoagulación, anticoagularlos, y esto va a hacer que la posibilidad de repetición sea muchísimo menor.
muchísimo menor, ¿eh? Pues nos podemos quedar de luego con ese mensaje tranquilizador y Santos, como siempre te decimos, aprendemos muchísimo cuando vienes al programa, nos aclaras muchas dudas y dentro de un mes pues nos volvemos a encontrar. Perfecto, muy bien. Un tema súper interesante. Muchas gracias. Santos Agrela, nuestro doctor de confianza aquí pues cada mes en Málaga TV. Nosotros ahora nos vamos a publicidad, creo, ¿verdad, compañero? Publicidad, sí. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con el espacio de un viaje a, como os anunciábamos en nuestro sumario. Hoy os proponemos una escapada a la capital de Alemania, Berlín. En el barrio del Torcal, supermercado Cash Simon, tu supermercado de proximidad. En Cash Simon encontrarás un trato directo y cercano y un amplio listado de productos de marcas de primera calidad. Disfruta de la experiencia de comprar todo aquello que necesitas, justo cuando lo necesitas. Cash Simon en calle Alazores número 5, Málaga, tu supermercado de confianza. Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones, una gastronomía sana y deliciosa, la tierra del sol naciente a tu alcance en pleno centro de Málaga. Con exposiciones, talleres y un sinfín de actividades durante todo el año. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. Pues regresamos después de esta pausa para la publicidad con nuestro espacio, nuestra sección de un viaje a... Y hoy tenemos, pues como cada jueves, a nuestro amigo y colaborador, nuestro experto en viajes, Francis Meléndez. Francis, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Muy bien, la verdad que bien. Un poco de frío, pero bien. Sí, bueno, es verdad que ha entrado hoy el frío con ganas en Málaga, ¿eh? Un poquito. A ver si permanece o no el frío durante el fin de semana. No he visto yo el tiempo. ¿Tú sabes si va a llover o no va a llover? Va a estar bien, pero con frío. Con frío, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya también tocaba, ¿no? Sí, hombre, es la ¿verdad? época. Bueno, vamos a hablar hoy de una escapada que os vamos a proponer. Intentamos, pues, alternar, ¿no? Destinos nacionales con destinos al extranjero y hoy nos quedamos en Europa, Sí. destino extranjero, pero en Europa vamos a visitar la capital de Alemania, Berlín. Sí, sí. Aparte, es una ciudad que se piensa que no hay mucho que hacer, pero 3-4 días en Berlín te falta tiempo. Una capital que tenemos además la suerte de poder visitarla desde Málaga porque tenemos vuelo directo. Vuelo directo. Tenemos un par de compañías que vuelan directo diariamente y eso hace de que los precios bajen, sobre todo. Oye, Francis, y vuelos directos decimos, pero económicos, ¿es de Sí. estas ciudades como por ejemplo París, Londres, que porque haya mucha oferta, Sí, sí. o sea, gracias a que hay mucha oferta, abaratan mucho los vuelos? Claro, pero lo importante es reservarlo con mucho tiempo. Eso es esa importante, esa es la clave, ¿no? esa es la clave. Ujú. Bueno, estaba yo, lo voy a contar porque es que si no estoy mandando a nuestra compañía de redes sociales, pues el típico vídeo y la típica foto de promoción del espacio, porque queremos que nos sigan Claro. tanto en directo como luego en reposición o incluso en YouTube, porque los programas los subimos a YouTube y luego cómodamente en cualquier horario, cualquier día, pues podéis seguirlo desde el ordenador, desde la tablet o incluso desde el móvil. Solo poniendo en YouTube PTV Málaga, buscáis Málaga TV, este programa, este magazine, y ya pues buscáis el contenido que os apetezca pues ver por primera vez o volver a ver. Bueno, vamos a recorrer la capital de Alemania, Berlín, con una selección de imágenes que hemos hecho. Sí. Es una ciudad con mucha historia. Y que, bueno, ya estamos viendo ahí alguna Mucha historia, fotografía. pero como sabemos ahí fue totalmente o prácticamente destruida en la Segunda Sí. Guerra Mundial, con lo cual los edificios son, la mayoría en su inmensidad, son edificios de nueva construcción. Quedan muy poquitas cosas de antiguas Sí. que han intentado restaurarlas, pero es una ciudad muy moderna.
Aquí estamos viendo la Catedral de catedral, Berlín y muy cerquita de la Catedral vemos ahí esa antena de telecomunicación. Es el edificio de la televisión, exactamente, que hay un restaurante arriba con Sí. un buen mirador. Ah, bien. Esa es la puerta de Brandenburgo. Exactamente. Una de las mejores cosas que podemos hacer en Berlín es pasar por esa puerta. Y bueno, una puerta que era entrada a la ciudad y fue inaugurada en el año 1791. Fijaros, en el siglo, a finales ya prácticamente del siglo XVIII, ha presenciado la mayoría de los grandes momentos históricos de la ciudad, como el desfile de las tropas de Napoleón o de Hitler. O de Hitler, exactamente. El muro de Berlín, que hoy en día, Sí. bueno, pues quedan algunos restos del Quedan muro unos con restos graffiti. con graffiti de arte contemporáneo. Ajá, Una visita también dentro del tour que se puede hacer allí en Berlín. sí. Además de los museos que tienen. En el mismo centro de Berlín, no sé si se ve en alguna de las imágenes, hay una especie como de isla, que es la isla de los museos, Ajá. y ahí está el Museo de Pérgamo. Ah, sí, que además creo que en su modalidad es el más importante del Sí, mundo. además tiene muchas antigüedades únicas Ajá. del mundo, o sea que es también otra visita indispensable. Y veo que también, pues mira, aquí tenemos otra visión también de esa puerta de Brandenburgo, Sí. ¿no? Y vemos que también hay barquitos, ¿no?, que hacen sus Sí, tours. el río es totalmente navegable y se puede hacer tour también por el río. Es muy agradable hacer un tour por la noche, viendo la iluminación de Berlín. La verdad que es una ciudad muy bonita. Vemos que también tiene su noria, ¿eh? Ahí Sí. al fondo veíamos en el skyline de Berlín. Sí. Y bueno, nuestro colaborador Francis mencionaba los museos de Berlín. Está el Museo del Pérgamo, que es uno de los más importantes del mundo, pero tenemos, por ejemplo, también, pues, a ver, por aquí tengo el museo, fijaros, el Neues Museum, o Museo Nuevo, que tiene como gran joya el busto de la reina egipcia Nefertiti, de 3.300 años, descubierto por el explorador alemán Ludwig Borchardt. También destacan las colecciones del Antiguo Egipto y de la prehistoria e historia. Y bueno, aquí tenemos el muro de Berlín, con esos... Parte del muro. Parte de ese muro con esos grafitis. Sí. Bueno, sí, los alemanes, igual que los ingleses, también hicieron ¿cómo decirlo? Sí. Negocios Negocios de su historia y del pasado, ¿no? y se llevaron buena parte de mucha arquitectura de Egipto. Y de otros arqueología, sitios, bueno, arqueología. ¿cómo se diría? Expoliaron, ¿no? Exactamente. Expoliaron. En eso es verdad que los británicos y los alemanes han sido Han únicos. sido únicos. Porque tú vas al British Museum Y es una pasada lo que y hay es una allí. pasada lo que allí hay, ¿eh? De Grecia, de Egipto también, Sí, y sí. en Alemania pasa un poco también. Pasa un poco de lo mismo. Igual, sí. ¿verdad? Bueno, veíamos el muro de Berlín, y un muro que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. que la caída del muro de Berlín la recordamos todos, ¿no? En televisión española, esas imágenes en los informativos, cómo retransmitieron prácticamente, yo creo que incluso en directo se hizo la caída del muro de Berlín en el año 1989, y todavía quedan algunos lienzos de ese muro de Berlín, hoy convertidos en pues muros donde hay grafitis, como decía Francis, de arte contemporáneo. Y luego, pues ese grafiti o ese mural del beso, en el que tantos y tantos turistas se hacen fotos. Exactamente. Son visitas turísticas que se hacen tour, se puede hacer un tour diario, todo lo que es el centro de Berlín, a través de Alexanderplatz, que se recorre pues, las partes más importantes. Y en un solo día se puede hacer un buen tour, ¿eh? Ajá. Tenemos, por ejemplo, a ver, dos barrios, aparte de ese centro de Berlín, pues tenemos dos barrios muy recomendables. Por un lado, el barrio judío, ¿no? Es un barrio situado al norte de la isla de los museos. Sí, ahí tiene muchos restaurantes, muchos bares, es un sitio muy vivo. O sea que es también muy recomendable de visitar, sobre todo a la hora de comer o de cenar. Sí. Es un sitio típico que suelen ir los mismos berlineses. Ajá. Luego tenemos también el barrio turco, que es un barrio muy así como vanguardista, muy... De hecho, donde más turcos viven fuera de Turquía es en el barrio turco, en ¿no? el barrio turco. El barrio turco o barrio de Kreuzberg, no sé si lo habré pronunciado bien, pero bueno, es uno de los barrios más alternativos, más así como auténticos que visitar en Berlín, y como apuntaba ahí Francis, se debe su nombre, su sobrenombre de barrio turco, a la gran comunidad turca que reside en esta zona, ¿no? En este barrio de Alemania. Es un barrio con mucho ambiente, donde la moda está muy presente, con tiendas de ropa alternativa y algunos de los grafitis más famosos de la ciudad, como el Astronaut Cosmonauta o el Nature Mort. Si tienes pensado visitar este barrio, pues nos aconsejan venir un martes o un viernes de 11 de la mañana a 6:30, donde hay mercadillos. Mercadillos, claro. ¿Eh? Sí.
Y más cositas que podemos hacer en Berlín. Por ejemplo, la gastronomía más típica de Berlín. Salchicha, ¿no? La salchicha, ¿no? Cerveza y salchicha. Salchicha y cerveza. Eso es muy un típico. clásico. De hecho, una cerveza vale igual que un café allí. Así, o sea, que está muy estandarizado. Lo ¿no? único que falta es que en el grifo de la casa, en vez de salir agua, que salga cerveza. Ya no, ya sería ya un puntazo. Sería ¿no? un puntazo para ellos. Oye, y en cuanto a precios, por ejemplo, de establecimiento, ¿cómo es la industria hotelera allí en Alemania? No es cara. No es cara. No es cara. Digamos, un nivel incluso por debajo de Londres o de París. Un poquito más económico que en sí. un Londres o un París. Tienen mucha oferta de hoteles, con lo Sí. cual eso abarata mucho los precios. Ajá. Hablaríamos de precio, pero también de calidad. Sí. ¿Se asemeja un poco a la calidad de los hoteles españoles? O, por ejemplo, Sí. si queremos ir a un hotel que esté en condiciones, tendríamos que elegir un 4, un 3 estrellas. Hay un 3 estrellas perfecto. Ten en cuenta que los alojamientos son muy nuevos. Es lo Sí. que hemos hablado antes. En comparación con los hoteles de Roma o de Londres o de París, que son muy, muy antiguos, Sí. en Berlín son todo lo contrario. Son establecimientos nuevos. También nos recomiendan, por ejemplo, ir al Alexanderplatz. Sí, ese es donde va. Ahí está, digamos, el centro de transporte, está el metro, el tren, ahí está todo. La torre de televisión de La torre de 368 metros, que es como lugar ahí destacado. El Palacio de la República también la encontramos en este centro de la ciudad, en Alexanderplatz. Y bueno, vemos que es una ciudad que, decía Francis, en un par de días se puede... Sí. O sea, que es un lugar, es un destino perfecto como escapada de fin de semana. Perfecto. Luego, quien un poquito más que le gusta visitar o quedarse más días, pues ya se puede ir un poco a los alrededores de Berlín. Hay una ciudad, pueblo muy, muy bonito y recomendable, se llama Potsdam, Sí. que tiene unos edificios entre naturaleza y edificios, la verdad que imprescindible para viajar allí. Moneda el euro, como país integrado en la Unión Europea, pues con el euro vamos El perfectamente. DNI, DNI, vuelo directo desde Málaga. ¿Cuánto viene a tardar el vuelo? Unas 3 horas y media o así. 3 horas y media, y estamos en Berlín, capital, con casi 4 millones de habitantes, Sí, sí. pero es una capital muy amplia, con lo cual no hablamos de una capital que vaya a ser demasiado agobiante, ¿no? En todo lo contrario. Calles muy anchas. Se puede pasear con se tranquilidad. pasa. De hecho, el berlinés no coge mucho el coche, allí se utiliza mucho la bicicleta. Ajá. O sea, que es una ciudad a ser tan llana, es una ciudad muy cómoda para ir en bicicleta. Incluso los turistas, o sea, allí se alquilan las bicicletas y todo el mundo, esos paseos. Yo no he estado en Berlín, pero por ejemplo me han hablado muy bien del Museo del Holocausto, que Ha salido en una ha salido imagen. verdad en la imagen, y que es muy bonito porque además te metes como en una serie de como una especie de edificaciones que hay en los que vas viendo pues lo que fue, ¿no?, el Holocausto, y luego todos los nombres de las víctimas, ¿no?, de los judíos que fueron asesinados, ¿no?, durante esa etapa tan gris de la historia, Sí. ¿no?, tan oscura de la historia. Sí. De hecho, ahí está los que son un poco muy cafeteros con el tema de la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto y eso. Allí es una ciudad imprescindible para visitar. Para Entre empaparse los de toda esa museos, historia, claro, ¿no? Más que lo ves. Tiene también ¿cómo se dice? El centro de donde estaban los Centros de concentración, de concentración. los campos de concentración. Campo de concentración. Hay un Campo campo de de concentración muy cerca, visitable, Sí. y también está dentro de los tours que se pueden hacer. Fíjate, yo ahí, tú ves, yo respeto, pero yo ahí no iría a un campo de concentración como turista. No es una cosa que me atraiga, respetando y sabiendo que fue una parte de la historia tremenda y que fue horrible, ¿no? Pero no me atrae a mí el ver un sitio donde haya sufrido tanta claro. gente y donde se haya cometido pues esa barbarie, ¿no? Sí, no sí, sé. sí. Pero bueno, hay Hay gente para para todo, todo. mucho para todo. Hay gente para todo. Lo que sí es verdad que sorprende mucho y mira, pues no está de más el recalcarlo también para el que lo vaya a hacer, que tenga un poco de respeto, que si visita esos sitios por lo menos que tenga respeto y no se haga fotografías Esos típicos selfies que se suelen frívolas hacer, que se claro. suben a redes sociales, porque mira, bueno, si te puede atraer por la historia, por ver el sitio, pues Pero con se respeto, respeta, claro. pero con respeto, por favor. Sí. Que estamos hablando de sitios donde la gente ha sufrido y ha perdido la vida de una manera injusta completamente. Bueno, pues mira, también vemos ahí museo relacionado con Albert Einstein, con todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y luego no hemos dicho, pero tiene un parque también muy importante, Berlín, que lo tenía yo por aquí apuntado, pero recomiendan, en las guías que hablan de la capital de Alemania, pues recomiendan no perderse, a ver cómo se llama el parque esta vez, el Parque Tiergarten, Sí. que es un parque que tiene más de 200 hectáreas y está situado en pleno centro de la ciudad. Sí, Tiene sí. varios lugares destacados, como el monumento soviético, que se construyó en honor a los 80.000 soldados rusos que murieron durante la batalla de Berlín. Sí, es el pulmón verde de Berlín, se puede decir. Bueno, pues Francis, muchas gracias por contarnos todos estos detalles, todas estas píldoras de Berlín.
y la ventaja que la tenemos muy cerquita porque con ese vuelo directo en 3 horas y media de Málaga a Berlín pues llegamos en un pisplas. Y organizándolo con un poquito de tiempo, la verdad que es un fin de semana, se puede pasar por unos 250, 300 euros por persona, vuelo más hotel. Muy económico. Y descubre mucha parte de Europa. Claro, hay que salir para ver mundo y Claro. luego pues también para también valorar lo que tiene uno dentro. Exactamente. En su tierra, en su país, pues también es bueno visitar lo que está fuera de España para comparar y para quedarnos con lo mejor de cada sitio, de aquí y de allí. Francis, para que nuestros espectadores nos puedan sugerir pues destinos para que hablemos aquí en el programa, que te puedan a lo mejor hacer alguna pregunta, oye, mira, queremos ir a tal destino que hablaste, pero no tocasteis este tema, algún consejo que puedas darnos, ¿dónde pueden escribirte? Un correo electrónico a viajesolletas@hotmail.es. Además que sé que nos llegan correos de gente que nos dice, mira, pues ¿por qué no nos hablas, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de Almería, un almeriense que escribió a Francis pidiendo que hablásemos de Almería, de Jaén también nos llegaba, me imagino que residentes de Jaén que están aquí en Málaga, pues que hablen de mi tierra, pues también gente que quiera que hablemos de su tierra para que los malagueños vayan a visitarle, que vivan aquí en Málaga, que nos escriban y que iremos dando salida a todos esos destinos aquí en nuestro espacio de viajes de Málaga TV. Muchas gracias, Francis. Gracias, Diego. Nos vemos la semana que viene y nosotros ahora, pues ¿dónde nos vamos? Pues vamos a mirar la escaleta porque como tenemos tantas cosas hoy, nos vamos a información sobre los canales de PTV Telecom, ¿verdad? Un poquito de promoción de esta empresa, de PTV, información siempre útil y enseguida pues estará con nosotros el escritor y periodista Miguel Díaz Becerra que nos presenta su libro Costa Nostra que ha publicado junto al histórico dirigente de Izquierda Unida, Antonio Romero. Y esta tarde está con nosotros Miguel Díaz para hablarnos de ese trabajo sobre las mafias en la Costa del Sol. Pues lo primero la confianza que me da PTV, que me da muchísima confianza. Después el servicio, que me gusta mucho lo que es las tertulias, me gusta mucho los de estos de barrio que ponéis, los reportajes de barrio. La hora de la comida, el ratito este de explicar lo que es el tapeillo y la comidita que ponéis. Y sobre todo también me gusta mucho cuando ponéis los de la Semana Santa, la feria, los verdiales que ponéis y todas esas cositas así que me gustan mucho. Yo cuando he ido allí a Callar de Herete, como me han tratado, me ha gustado. Y después cuando ha venido el servicio técnico también me ha gustado. He llamado por teléfono y me ha gustado el servicio que me han dado, siempre. Mejor que tú llames por teléfono y te pongas la musiquita, el hilo musical y un momento y ahora te esperas y ahora un momento y te quedas como una momia ahí esperando. Prefiero yo ir a hablar y que me atienda y demás, que siempre me han atendido bien. No, yo desde que tengo el teléfono móvil yo no he tenido problemas, me va bien y he solucionado bien las cosas con él y me va bien, vaya, que desde que lo tengo estoy encantada. Me viene bien, desde luego, porque no tiene que estar hoy una factura de esto, otra factura de lo otro, viene todo englobado y a mí me viene bien. Como tengo internet con PTV, la televisión mía tiene internet y yo veo perfectamente las cosas que quiero ver. Por ejemplo, si quiero ver una serie, la busco y la veo. Que hay un documental que a lo mejor me interesa, también lo busco. Yo uso YouTube para ver las cosillas. Yo me engancho en el móvil y en la televisión. Yo sí recomiendo a PTV, que yo se lo recomendé a mi hermana, de hecho se ha apuntado y ya está contenta con el PTV. Se lo recomiendo también a mi vecina y también se ha apuntado. Y a las que pillo se los recomiendo, ahora estoy detrás de una a ver si se engancha. Pues regresamos después de esa entrevista con este socio, con esta clienta de PTV Telecom y ahora vamos a saludar a nuestro siguiente invitado de la tarde, Miguel Díaz, periodista, doctor en periodismo, ¿no? También y escritor, nos viene a presentar Costa Nostra. Bueno, un trabajo del que ya se habló mucho en su momento y ahora pues ha vuelto a la actualidad ya que se ha reeditado este libro, escrito hace 10 años, entre nuestro invitado Miguel Díaz y el histórico dirigente de Izquierda Unida, Antonio Romero, Costa Nostra. Bueno, un juego de palabras, ¿no? Costa Nostra, Cosa Nostra. Sí, es un juego de palabras, como bien dice, y además es la denominación que, bueno, la camorra napolitana pues llegó puntualmente a hacer de la Costa del Sol. Tan a gusto y tan implantados están aquí que la consideran, pues eso,
Su costa, en vez de su cosa nostra, pues su costa nostra. Bueno, vamos a explicar a nuestros espectadores que, claro, que esta unión que hubo entre Miguel y Antonio Romero, pues surgió, él ha formado parte o formó parte de la comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella cuando el Congreso de los Diputados disolvió pues el Ayuntamiento pues por toda la operación Malaya, todo lo que conocemos que fue actualidad. Triste actualidad para el municipio de Marbella, la verdad, ya ha superado, creo yo, esa etapa, pero él también formó parte de, trabajó en el Parlamento andaluz como responsable de prensa de Izquierda Unida. Con Antonio Con Romero, Antonio Romero como parlamentario, Antonio Romero, efectivamente, en todos los temas pues ligados con Marbella, la Costa del Sol, y ahí pues muchos de ellos tenían que ver con la actividad de la corrupción. Entonces era pues las fechas previas a toda la disolución que después se produjo, el estallido de la Operación Malaya, y bueno, el propio sumario del juez certificaba que es que el Ayuntamiento de Marbella era una organización criminal que actuaba, y por eso pues se disolvió. De hecho, es el único ayuntamiento de España que ha sido disuelto por implantación mafiosa. En Italia son cientos los casos de pueblos que ha ocurrido esto. En España no ha sido el de Marbella, y por tanto desde ahí, desde el paradigma de la corrupción instalada en el poder, nace esas reflexiones y esas propuestas. Y 10 años después, Miguel, pues lanzáis esta reedición, es una edición aumentada con respecto a esa que se publicó en 2009, Las mafias en la Costa del Sol, Costa Nostra. Bueno, en este trabajo creáis un paralelismo, ¿no?, en el funcionamiento, en el modus operandi de esas mafias de Italia, la mafia napolitana, la mafia italiana, con respecto a las mafias que se estaban implantando y que ya podemos decir que están plenamente implantadas en la Costa del Sol. ¿Tú qué dirías, Miguel? Desde luego que es una realidad innegable. Hace 10 años, pues, cuando se publicaban libros, eran muchas las voces oficiales pues que lo negaban. Antonio Romero en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento andaluz, en sus distintas etapas, ha denunciado la implantación de las mafias en la Costa del Sol y se le ha criticado, se le consideraba alarmista, que se iba a ir en contra de los intereses del turismo, etcétera, y hemos visto que nada de eso, ¿no? Lo que decíamos hace 10 años, hoy ya es una constatación, y lo dicen los propios informes policiales, lo dice hace escasas semanas en la memoria anual del Tribunal de la Fiscalía Superior de Andalucía, hablaba de que necesitan medios especializados, necesitan la adscripción de funcionarios de todos los departamentos económicos, por ejemplo, traductores que no tienen para poder combatir a este crimen organizado que ahora mismo pues está implantado, y lo estamos viendo en que lo que quizás es lo más visible, que son los ajustes de cuentas. Los tiroteos, ¿no? Efectivamente. Que un mes tras otro pues vemos Mijas, Marbella, distintos municipios de la Costa del Sol, pues nos sobresalta cuando escuchamos en la radio o leemos en la prensa pues esos ajustes de cuentas, lo que hace alusión pues Miguel. Bueno, en este libro vosotros desde luego dejáis bien claro, o por lo menos vuestra postura, ¿no?, que así como en Italia, pues en su momento se miró para otro lado, aquí también en nuestro país se miró para otro lado, a pesar de que había muchas personas que estaban poniendo pues sobre la mesa este problema, que era un problema incipiente, que estaba comenzando, era como el germen de un problema que ya hoy es una realidad. ¿Se podría haber evitado esto si se hubiese actuado con mayor celeridad y realmente asumiendo que estaban llegando las mafias y que se tenía que controlar y sobre todo impedir su establecimiento? Desde luego, entendemos que ahí el negarlo, el mirar por otro lado, es abrirle paso, ¿no? Y ha sido pues en una época además que ha coincidido pues porque tras la caída del muro de Berlín, muchas mafias provenientes del este, ¿no?, más muy militarizadas, se han ido implantando, y la Costa del Sol ha coincidido además ese fenómeno con todo lo que es el boom del ladrillo, donde ha sido el valor refugio para el blanqueo de capitales, de actividades ilícitas que se han hecho pues de narcotráfico, de tráfico de personas, de tráfico de armas. De hecho, datos teníamos ahí como el 86% de las inversiones que hubo durante esos años de la burbuja en Andalucía provenían de 3 paraísos fiscales, ¿no? Estamos hablando de dinero que al final venía a blanquearse, ¿no? Y por tanto, todo eso ha hecho, ante la falta de actuación, que se generara ese overbooking, ¿no?, de mafiosos y de grupos organizados que tenemos en la Costa del Sol, ligado evidentemente a factores como son el Estrecho de Gibraltar, que es la puerta de entrada del narcotráfico en Europa, el propio paraíso fiscal de Gibraltar, el anonimato, el lujo, la exclusividad y la calidad de vida para alguien con dinero que te da la Costa del Sol. Y bueno, pues son esas algunas de las cuestiones, además de que existe, y eso tampoco podemos negarlo,
ha habido una permisividad también pues desde distintos sectores, no ya solamente políticos, sino incluso sociales o económicos. Hay toda una industria auxiliar de la corrupción, que son esos despachos de abogados o asesores financieros, economistas, que se dedican a tejer esos entramados financieros para pasar el dinero negro a través de esos circuitos, esa economía gris que llaman los criminólogos, a blanquearlo en la economía legal, ¿no? Del turismo, del urbanismo, etcétera. Haciendo un repaso no rápido al trabajo, pues algunos de los títulos, ¿no?, de los capítulos que incluye Costa Nostra, pues tenemos, por ejemplo, paraísos fiscales, los criminales que se refugian en las grietas del capitalismo. Luego, uno dedicado a explicar cómo fue esa disolución del Ayuntamiento de Marbella, cómo se llega a ese punto y cómo se procede a disolver por primera y hasta ahora única vez que se ha disuelto un ayuntamiento, como decía Miguel, en nuestro país. Luego explicáis también la operación Ballena Blanca, Malaya, Hidalgo, y decís el podium de la criminalidad de la Costa del Sol. ¿Cómo está narrado este trabajo? ¿Aportáis a lo mejor algún dato? ¿Señaláis nombres que a lo mejor hasta ahora no habían salido? Porque hablamos de una edición aumentada. ¿Qué novedad trae esta nueva edición con respecto a aquella que se publicó en 2009? Bueno, más que de nombres concretos, que sí que hay operaciones en los que nos detenemos más, sobre todo en esas que tienen más implicaciones con ayuntamientos, con distintos grandes tramas. Lo que hacemos es explicar los porqués, el modus operandi, las consecuencias y, sobre todo, muy importante, lanzamos propuestas concretas de actuación. Hay un decálogo, de hecho, de acciones que se deberían poner en marcha. Novedades respecto a esos 10 años, sobre todo, pues lo que vemos es cómo ha ido cambiando todo lo que es el mapa del crimen organizado. Cada vez ya se habla de un crimen organizado transnacional, igual que el mundo ha ido cada vez más globalizado, también lo hacen los propios redes criminales, y de hecho, bueno, pues hay una cooperación y una especialización, por lo que es más difícil combatirla, y hay determinados grupos que se encargan pues de cada una de las fases de las eslabones de la cadena criminal y tejen alianzas entre ellos. Están los que hacen los ajustes de cuentas que vienen, los que se encargan de introducir el narcotráfico, otro el blanqueo, y esto pues hace que ya no sea la mafia italiana, la mafia del sur de Francia o la mafia rusa clásica, que se movían por unos códigos de honor, por una jerarquía muy férrea. Ahora hablamos de pequeños grupos muy especializados, con mucha movilidad y, como decimos, por eso muy difícil de poder combatir. Miguel, ¿qué responsabilidad tiene también la ciudadanía, ¿no? El ciudadano de a pie? Porque cuando hablamos o cuando vosotros decís, o en general, ¿no?, se dice durante muchos años se miró para otro lado. Parece que solo miraron para otro lado los políticos, pero yo entiendo que el votante, el ciudadano de a pie, también tiene cierta responsabilidad. Bueno, desde luego, en el caso, por ejemplo, en algunos ayuntamientos de la Costa del Sol y Marbella como paradigma, ahí está el pionero, ¿no?, que era Jesús Gil, pues ganó elecciones tras elecciones en mayoría absoluta. Evidentemente había tejido una red clientelar. Había cosas además que se sabían, pero no se hablaban. Efectivamente. Públicamente. Públicamente, por los intereses que pudiera haber generado, el colectivo. Se crearon pues sociedades municipales que emplearon a más de 3.000 personas, etcétera. Por tanto, ahí había unos intereses también, que podemos decir que sería un poco en el último eslabón, ¿no?, de esa connivencia o esa socialización también de esas prácticas, ¿no? Pero evidentemente la responsabilidad al final pues la tienen que tomar las instituciones, y por eso entendemos que hay que reformar mecanismos legales para que sean efectivos, y hace falta mucha cooperación también, además en un ámbito internacional. No podemos combatirlo desde lo local, ni siquiera desde el Gobierno de España. Hace falta un ámbito internacional, y en esto también reflexionamos de la dificultad que nos encontramos, porque en este momento la cooperación, el entendimiento, el diálogo no es un valor establecido. De hecho, para empezar, no se entiende cómo se permite, ¿no?, que existan todavía paraísos fiscales. Efectivamente, ese es uno de ellos. El proceso del Brexit, por ejemplo, y una de las relaciones, los paraísos fiscales, hablamos de Gibraltar como uno de ellos, y de hecho los lazos son muchos pues con bandas organizadas británicas, irlandeses, etcétera. En Gibraltar existan, por ejemplo, más sociedades, más empresas creadas que ciudadanos. 80.000 sociedades Eso con 30.000 personas. Que dice mucho, y hablamos de un peñón de Gibraltar que todos sabemos la extensión que tiene y que pertenece hoy por hoy a Reino Unido, que está en la Unión Europea de momento. Pero con esa falta de diálogo, bueno, el Brexit, imagínate, nos permite, pues dificulta más la cooperación. Donald Trump también está viendo unas tensiones pues con China, que sabemos que esto también afecta pues a todo el comercio, donde tienen las mafias también gran potencial. Por tanto, todo es un entramado y un contexto internacional ahora que favorece pues a este tipo de actividades,
y por eso consideramos que la divulgación, el darlo a conocer y el empezar a actuar en la dirección correcta es más necesario que nunca, porque son muchos los informes que dicen que precisamente es la actividad del crimen organizado la que va a desestabilizar, pues, sobre todo por el tráfico de personas, etcétera, etcétera, va a desestabilizar muchos puntos de nuestro planeta, y de hecho ya lo está haciendo en la actualidad. Bueno, pues ha sido muy interesante el que vengas a presentarnos esta reedición de Costa Nostra, las mafias en la Costa del Sol, edición ampliada. Un trabajo pues de Miguel Díaz y de Antonio Romero. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte. ¿Cómo está Antonio? Muy bien, Antonio, con muchas ganas, y sí, ahí estamos pues también presentándolo en distintos... Habéis estado en Ojén, en varios municipios en ya. distintos municipios, así que muy contento, Antonio, pues ya sabes, muy querido pues, sí, en todos los lugares donde vamos. Pues le da un abrazo de nuestra parte. Muchas gracias, y gracias por permitirnos también por divulgar esta... Me imagino que a través de internet y en librería podemos adquirir Sí, fácilmente Costa Nostra. Se puede adquirir también, es interesante hacerlo. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Bueno, hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en Málaga TV, nos vamos a una pausa muy rapidita y regresamos con nuestro debate de qué parte estás. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. Ricardo es cliente de PTV, lleva más de 10 años con nosotros y tiene todos los servicios contratados en casa. ¿Qué te ha hecho el permanecer tanto tiempo con nosotros, el continuar con PTV y sobre todo el contratar ahora también la telefonía móvil? Pues el servicio, sobre todo, que tengo cualquier problema y rápido me lo solucionan. La verdad que estoy muy contento. Después no tiene permanencia y si hubiese algo, una cosa que no me ha hecho falta nunca, pero... Y la verdad que estoy muy contento. Anteriormente he tenido otras líneas y siempre había alguna pega, y con PTV la verdad que muy contento. ¿Recomendarías entonces a otros malagueños a venirse a PTV, incluso a contratar también la telefonía móvil? Siempre, sí, siempre. Además lo he recomendado a varios amigos, la verdad que sí. Entiendo, Ricardo, que el tenerlo también todo unificado en una sola factura, televisión, telefonía fija, el internet en casa y los dos móviles, es una comodidad, ¿no? Todo en una factura. Sí, la verdad es que sí, todo en una factura y no tengo que estar en un internet en un lado, telefonía en otro, la verdad que bien, todo muy bien. Pues yo excelente, yo he tenido varios problemas que no eran problemas, he sido detallitos, y al día siguiente en mi casa o el mismo día me preguntaban, me llamaban por si ya estaba todo solucionado. La verdad que un punto más también de positivo, porque la verdad que me atendieron muy bien y en lo harto mía para solucionar el problema, la verdad que muy bien. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. Pues tras esta pausa para la publicidad regresamos con nuestro debate de qué parte estás, espacio con el que contamos pues prácticamente casi todos los jueves aquí en el Magazín, en Málaga TV, y hoy pues hacemos realidad este espacio con los siguientes colaboradores. Nuestro escritor José Antonio Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Damián Caneda, empresario, buenas tardes. Buenas tardes.
Damos también la bienvenida a nuestra abogada Encarnación Páez. Encarna, buenas tardes. Buenas tardes. Y Marcos Paz, profesor de la UMA e ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en la actualidad hay que hacerse eco de ello porque todavía colea pues esa sesión de investidura de ese gobierno PSOE Unidas Podemos, primera vez en la democracia en que se constituye un gobierno de coalición, aplaudido y muy esperado por muchos y criticado y seguirá siendo criticado por muchos otros. Y precisamente os planteo la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente cuestión. Este nuevo gobierno de coalición ha sido tachado como el gobierno de los traidores a España. ¿Estáis a favor o en contra de este calificativo, de esta consideración, Marcos? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí estoy muy claro es que es un gobierno de traición a los votantes. Habitualmente en política se miente. Y quien permite que se mienta en política saliendo gratis son los votantes. Si un político que miente no se vuelve a votar, los políticos no volverían a volver a mentir, ¿no? Pero es que yo creo que con Pedro Sánchez se ha batido cualquier marca posible en cuanto a faltar a la verdad, en cuanto a faltar a la palabra. Entonces, no creo que sea un gobierno de traición a España, porque me parece siempre un lugar que no deja de ser para una palabra vacía, eso de traicionar a España. Pero de luego eso es una traición completa a todos sus votantes. Ha puesto el listón muy alto y mi previsión es que alguien lo superará, porque en España siempre tendemos a hacer bueno al presidente que se va, porque viene otro peor. Y desde luego creo que lo que peor que ha hecho el Partido Socialista en esta ocasión ha sido perder cualquier capacidad de decir que alguien miente, porque han apoyado a una persona que miente abiertamente. Y los pactos a los que haya llegado los veremos desarrollados con el paso del tiempo, pero de momento la cosa no me gusta. Yo por supuesto que no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo, lo que le critico, yo estoy contenta con este acuerdo de coalición porque tengo esperanza en que sea positivo. Va a ser muy complicado, va a ser dificilísimo, pero sí tengo una queja total, y es que lo que ahora ha sido posible pudo ser posible antes. O sea, yo hago responsable a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de que Vox tenga 52 diputados en el Congreso. Ha sido su responsabilidad, mejor dicho, ha sido su irresponsabilidad. Estos mensajes de la unidad de España, la traición a España, lo patriótico y demás, son muy peligrosos. Son extremadamente peligrosos. A mí me preocupan. España no es de nadie, España es de todos. Es de todos. Por lo tanto, el hablar de traición a España por una cuestión de números y democrática. Yo, por ejemplo, tengo también mis disquisiciones con Esquerra Republicana de Cataluña, tengo mis disquisiciones, por supuesto, con el independentismo catalán, total y absolutamente no estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que se hubiera resuelto a priori, o sea, se hubiera prevenido lo que ha pasado en Cataluña con diálogo y con una posibilidad de opinión. Creo que la política está para resolver problemas, no para crearlos. Y, desde luego, digo, estoy contenta, pero tengo mis dudas razonables de que este gobierno, ojalá, dure mucho tiempo. José Antonio. Pues yo quiero pensar que estoy en desacuerdo con lo que ha dicho el amigo Marco respecto a que han puesto el listón muy alto. Yo creo que si se superara ya ese listón sería la catástrofe final. Yo me voy a centrar un poco en el debate. El debate de investidura para mí ha representado un poco cómo está el patio. El patio está desde me importa, cito textualmente, me importa un pito o algo así dijo, la gobernabilidad de España. El debate está recordando de una manera torticera a determinadas víctimas del terrorismo alguna vez. A mí me ha parecido que el listón se supera, es un desastre, pero quiero pensar que esto es un mal para bien. Vamos a ver, este gobierno es tan absolutamente complicado, descerebrado, no en el sentido de locura, descerebrado en el sentido de que le falta una cohesión arriba, que yo vaticino que en 3-4 meses van a estar tirándose los trazos a la cabeza, porque Pedro Sánchez está en una situación muy difícil. Se ha dicho por ahí incluso en el Parlamento que el gobierno es ilegítimo. No, mire usted, es un gobierno legítimo, pero hay dos legitimidades. Hay una legitimidad de salida, una legitimidad de origen, y está una legitimidad de ejercicio. Para mantener la legitimidad de ejercicio tienes que mantenerte dentro de los parámetros de las leyes que has jurado hacer cumplir y cumplir. Eso lo va a tener muy difícil Pedro Sánchez con los socios de gobierno que se ha buscado y con las promesas que ha tenido que hacer, que no sabemos exactamente cuáles son. Damián. A ver, yo no creo que sea un gobierno que traicione a España, pero traiciona a una parte de España muy grande.
O sea, yo, por ejemplo, como andaluz no me veo representado en este gobierno en absoluto. Creo que es un gobierno que deja de lado a más de la mitad de España, deja de lado a todo desde el centro hasta la derecha, deja de lado a Andalucía, deja de lado a las Castillas, deja de lado a Extremadura, se focaliza en las regiones periféricas otra vez, como todos los gobiernos, pero con alguna novedad, ¿no? Le metemos Teruel, le metemos alguna así, anécdota más, pero vuelve a lo mismo. Deja de lado al votante socialista de las regiones que he mencionado anteriormente y no es un gobierno que creo que represente a toda España, representa una parte. Pero cuando dices que deja de lado que se centra en las zonas, digamos, periféricas, ¿no? Y que deja de lado incluso a votantes socialistas de comunidades como, por ejemplo, Castilla-León, sí. Castilla-La Mancha. ¿Lo dices por los ministros ya que estamos conociendo los nombres o por otro...? No, lo digo porque yo, por ejemplo, Andalucía tiene 8 millones y pico de habitantes y en la sesión de investidura no la escuché mencionar nunca. Por el discurso que hubo. Es que veo que las políticas serán un reflejo de las prioridades que se están dando. Aquí se habla de los condenados por sedición, aquí se habla de Teruel, aquí se habla de Teruel, podrá tener los habitantes que un par de barrios de Málaga. Sin embargo, yo no he mencionado, nunca he visto mencionar a Málaga, nunca he visto mencionar a Sevilla, no he visto mencionar a Granada, a Badajoz. Aquí se habla del País Vasco, de los presos de ETA, del golpismo catalán, y le metemos la coletita de Teruel, y hay una parte de España que no nos vemos representados en absoluto. ¿Qué otra alternativa hubiese habido para no formar este gobierno de coalición? Hablábamos de unas segundas elecciones, entonces la solución hubiese sido acudir por tercera vez, hacer acudir al electorado por tercera vez a las urnas, porque recuerdo, y creo que lo apunté así el martes, ¿no?, que este programa no es representativo porque evidentemente era una encuesta en la que participaban solo muy poquitos ciudadanos, ¿no? Pero sí que me llamó la atención que algunos ciudadanos, que desconocemos por supuesto lo que votaron, ¿no?, pero que no veían con malos ojos un gobierno de Estado, llamaban algunos, un pacto Partido Popular-PSOE. Eso evidentemente al final fue imposible, no había manera de que se entendieran, pero hubiera sido una alternativa quizá viable. Sin embargo, no se llegó a ese acuerdo. Yo creo que ni se planteó sobre la mesa cuando el propio ciudadano de a pie no lo veía, por lo menos los que encuestamos nosotros, no lo veía descabellado. Si no pudo haber un gobierno entre los dos principales partidos de nuestro país, PSOE y PP, y también se ve con malos ojos lo que ha ocurrido ahora, un gobierno de coalición con determinados apoyos, pero un gobierno de coalición, entonces la otra alternativa, ¿cuál sería? ¿Terceras elecciones? No sé. No lo sé. No, aquí lo que queda claro es que no ha habido más alternativa que la que pueda gestionar el Partido Socialista. En primer lugar, porque el Partido Socialista es el que gana las elecciones. En segundo lugar, porque los partidos que no ganan las elecciones no son capaces de articular una mayoría. Y esa es la legitimidad, la legal. Sí. Y es la legitimidad orgánica. Hay otras legitimidades, como decía José Antonio, que van mucho más allá de su explicación, y que son posiblemente aquellas, a ver, estoy haciendo previsiones, pero es que un gobierno que ni siquiera ha empezado a actuar, un gobierno que retrasa su propia formación durante una semana, pues hasta que no haga algo, digo yo que por los actos, por las obras se conoce a las personas y en este caso se conoce a los gobiernos. No hay otra alternativa, entre otras cosas porque el Partido Popular y Ciudadanos y cualquier otro partido dicen que no quieren apoyar, y creo que es bastante legítimo y bastante razonable a un presidente que miente tan abiertamente. De hecho, creo que el gran problema que va a tener este gobierno va a ser, uno, dar la palabra a quienes se la ha ofrecido, y dos, pues descubrir que finalmente no puede cumplir todo lo que ha hecho, en cuyo caso pues nos vamos a ver abocados desgraciadamente a otra crisis institucional, porque no va a haber muchas más alternativas. La división en partidos políticos, como se ha dividido el Congreso en tantos partidos políticos, debería llegar a acuerdos que fomentasen, como decía Damián, una representatividad mayoritaria. Pero es que a mí me gustaría saber cómo narices los diputados andaluces del Partido Socialista aplauden tan abiertamente fomentar más aún la diferencia entre ciudadanos, ¿no? A mí lo de los territorios me parece secundario, me parecen las políticas destinadas a los ciudadanos, y en este caso se vuelve a fomentar la diferencia entre los ciudadanos del País Vasco, que ya tienen un régimen hiper favorecido, y se quiere volver a fomentar pues una diferencia basada en un racismo inasumible que se nos está viniendo desde Cataluña. Encarna. Y esto lo aplauden, perdón, y esto lo están aplaudiendo los diputados
de Andalucía, los 4 diputados del PSOE de Málaga, y el resto de los 61, creo recordar que son diputados, 61 son en total, los diputados del Partido Socialista. A ver, en ningún gobierno ha tenido voz Andalucía, lamentablemente. En ninguno. Ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. En ninguno. O sea, Andalucía ha tenido alguna leve voz con el Partido Andalucista. Bueno, yo no comulgo con el planteamiento del Partido Andalucista en su momento, pero realmente Andalucía nunca ha existido para los gobiernos estatales. Yo no estoy de acuerdo con los chantajes territoriales. Y ahí coincido totalmente con Damián. Me parece que yo soy partidaria de una España federal, o sea, donde haya un reequilibrio territorial, donde haya no haya chantaje por apoyar gobiernos, pero eso no es de ahora, eso no es de este gobierno de coalición con el que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, y ahora hablé de los verdaderos problemas de España y la verdadera traición a España, ¿no? Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, cuando han gobernado en minoría, han cedido al chantaje territorial de Cataluña y el País Vasco, de los nacionalismos. Esto es algo más, es de otra manera, quiero decir, con otros agentes, con otros actores, pero es lo mismo, ¿no? Pregunto rápidamente, para evitar ese chantaje en el que, me mojo, yo directamente estoy de acuerdo con lo que está diciendo Encarna, de que tanto PSOE como PP han cedido a ese chantaje porque la historia ya está. Y no vamos a negarlo, creo que sería absurdo. Pero para evitar ese chantaje, ¿no sería en un momento de ingobernabilidad imperiosamente necesario que se pusiera de acuerdo PSOE y PP? Yo no lo veo, no lo veo, porque la filosofía política del PP y del PSOE, bueno, vale, en algunas cosas son tocantes, ¿eh? Sí. En algunos temas económicos son totalmente muy similares, ¿no? Pero si en otros países es posible, ¿por qué aquí no? Bueno, yo creo que este gobierno de coalición puede ser una gran oportunidad, y antes dije que tengo mis dudas de que pueda funcionar, puede ser una gran oportunidad de demostrar que aquí se puede gobernar de otra manera, se puede gobernar con acuerdos. Vamos a ver, vamos a darle un voto de confianza. Pero yo creo que aquí es muy importante hablar de pobreza, hablar de precariedad laboral, hablar de que cada vez los índices el número de personas que están por debajo del umbral alcanza a trabajadores, no ya a desempleados. Hay que hablar de la ley Mordaza y de las libertades y de los derechos, hay que hablar de pensiones, hay que hablar de política social. ¿Tienes esperanza que con este gobierno ese tipo de asuntos que son importantes se le meta mano, se acometa esos asuntos? Esa es mi esperanza, ¿sí? Porque creo que es urgente y necesario acometerlo. A mí me parece que este es un gobierno que vuelve a primar el código postal frente a los ciudadanos. O sea, yo he escuchado ver cómo el diputado de Teruel existe, se le promete una serie de inversiones que yo entiendo que serían igual de necesarias, hubiese apoyado o no hubiese apoyado a Pedro Sánchez. Es decir, las necesidades de los ciudadanos no se deberían de poner en función a la opción política que apoya cada territorio. Resulta ahora, si el diputado de Teruel existe vota a favor de Pedro Sánchez, se le hace una autovía, si vota en contra no se le hace la autovía, o sea, los ciudadanos dejan de necesitar esa autovía. Yo entiendo que los presupuestos deben estar en función a las necesidades de los ciudadanos y no al partido político que vote en cada. Se vuelve a primar a los territorios ricos y además se viste este discurso de izquierda y de progresismo. O sea, yo cuando escucho al PNV, que su eslogan, si no me recuerdo, era Dios y leyes viejas, y se tilda como un partido de izquierda y progresista, me resulta chocante. Yo creo que ¿quién lo tilda de ellos? Bueno, ellos se autotildan, ¿no? No, el gobierno de progreso incluye al PNV. El gobierno de progreso incluye a PNV, incluye a Bildu, a Esquerra Republicana, Partido Regionalista Cántabro, Bloque Nacionalista Gallego. El Partido Regionalista Cántabro al final no. Verdad, ha cambiado de opinión. Nueva Canaria, Bloque Nacionalista Gallego. No sabemos si que el Banco Santander sea de Cantabria y tiene algo que ver. No lo sé, yo tampoco. Pero me refiero que no se está mirando las necesidades de los ciudadanos, sino más bien las necesidades de los territorios. Los territorios no pagan impuestos, los impuestos los pagan los ciudadanos, van a los hospitales los ciudadanos y usan las carreteras los ciudadanos. Los territorios no hacen nada de eso. José Antonio. Yo estaba pensando que la historia es esta cosa que leemos y estudiamos para comprobar que no hemos aprendido nada de ella. Y a mí esto me está recordando mucho la situación actual, el Parlamento que tenemos, el Parlamento gallinero, que le llamo yo, es un Parlamento gallinero. Y la situación, las elucubraciones de Tercera República de una parte del electorado y de los partidos. A mí esto me recuerda, y más el nacionalismo periférico, me recuerda a don Amadeo de Saboya. Afortunadamente para él era italiano y se pudo pirar y salirse del follón.
y a Cartagena bombardeando a Almería con la Armada Española que había sido previamente expropiada, y Guadalajara declarándole la guerra a Aranjuez. Vamos a ver, aprendamos algo por una vez. A mí me recuerda la guerra civil peligrosamente, a los años previos. Bueno, vamos a ver, yo precisamente, mira, ahora que estáis sacando un poquito el debate pues por ese asunto de la tensión que se está viviendo y el clima de crispación, que evidentemente la responsabilidad la tienen los políticos que están en el Congreso, que son los que han contribuido a generar ese clima, yo creo que eso es muy peligroso y que eso es algo muy serio que no se debería de permitir, que el propio ciudadano debería de exigir a sus representantes políticos que no contribuyan a desunir a los españoles y a enfrentar unos a otros. Y yo creo que lo que se está viendo en el Congreso de los Diputados es un malísimo ejemplo que hace el representante político al ciudadano de a pie, porque al final es que esa tensión se traslada a conversaciones en el seno de una misma familia, a conversaciones en una cafetería, a conversaciones en un centro de trabajo. A mí me parece algo gravísimo, sinceramente no lo entiendo. Yo no soy un apasionado de la política, la verdad, no es que me apasione la política, pero sí que me gusta estar un poquito al tanto y realmente a mí me gustaría dar una oportunidad a este gobierno, y si lo hacen muy mal, que a lo mejor lo hacen fatal, bueno, pues a lo mejor no llegan ni a los 4 años, bueno, pues perfecto, pues irán a la oposición. Lo mismo que tampoco entendí cómo se criticaba, si los números lo permitían, el gobierno que se creó o que se constituyó y que ahora mismo está gobernando Andalucía. Era posible la suma PP, Ciudadanos con el apoyo de investidura de Vox y gobierno en coalición PP-Ciudadanos. Los números lo permiten, aún no siendo el PP el partido más votado en Andalucía, pero es legal, lo permiten los números. Ya está, yo creo que desde que está gobernando el PP y Ciudadanos, en Andalucía podemos estar un poquito mejor, un poquito peor, pero no se ha hundido Andalucía, ni la gente está por las calles pasando hambre, más o menos lo mismo. Importante. ¿Qué? Ha habido cambios importantes. Bueno, pero en Cana no tenemos tampoco, no es el apocalipsis. Hombre, claro, el apocalipsis... Pero es que nos están pintando que España se hunde. Ya. Andalucía no se ha hundido. No, pero pues España tampoco. Pero a ver, yo creo que se está enfrentando a la gente de una manera muy peligrosa. Antes hablaba de que los territorios no tienen derecho ni se hace cosas con los territorios. En el fondo no son los territorios, en el fondo son quienes viven de la administración, de las administraciones autonómicas. Y lo que hemos visto en las imágenes del Congreso de los Diputados, esos discursos están hechos para los suyos. Esos discursos no están hechos ni para ti, ni para ti, ni para ti. No pretenden convencer. No, son discursos enlatados para los mismos que votan al que sabe que está mintiendo. Es decir, tú estás diciendo que cómo los ciudadanos no vamos a... ¿Cómo admitimos que defiendan esa crispación? Pero si admitimos que mientan abiertamente. Si hoy por hoy Pedro Sánchez mañana si hubiera elecciones, saldría con unos millones de votos impensable. ¿Por qué? Porque habrá quien le vote, mienta, haga, o cuando robaba el Partido Popular. Había quien robando el Partido Popular, en todo el jaleo de los papeles de Bárcenas, con todos los juicios de Gürtel, la gente seguía votando al Partido Popular sabiendo que estaba de porquería hasta la coronilla. Es decir, votan a los suyos porque no son capaces de establecer, no somos capaces, no voy a hablar en plural, en tercera persona, no somos capaces de establecer un análisis, de decir, oye, ¿cuál es mi opción de voto independientemente de que yo sea del Madrid o del Barcelona o de otros equipos? Quiero decir que esto se vive, en el fondo, como si fuéramos del Madrid y del Barcelona y sin pensar. Desde luego Andalucía, en algunas cosas está yendo peor, la sanidad parece que está yendo peor, pero es que antes aquí se robaba a manos llenas. Es decir, que el hecho de que haya cosas que ahora no funcionen bien, como si antes la sanidad andaluza fuera lo mejor del mundo. Las listas de espera estaban ahí, sí. las tardanzas en la atención médica, es decir, la educación como estaba, pues estaba exactamente igual que como estaba ahora, y no era la mejor precisamente. Tú apuntas que la sanidad en Andalucía ha podido empeorar en estos últimos meses. Hay mucha gente que lo afirma, y oye, puede ser que haya ocurrido, otros que dirán que no, que está mejor. Pero en cualquier caso, si está un poco peor o y la gente eso lo nota, lo percibe, pues el votante le pasará factura al gobierno actual, Ciudadanos, Partido Popular, y lo mismo ocurrirá a nivel nacional si las cosas no salen y si el país, no creo que el país se vaya a hundir en 4 años. Es lo que a mí lo que me molesta son los mensajes apocalípticos, sí. Y ya termino. Sé que este fin de semana, creo que el sábado, hay manifestaciones convocadas ante los ayuntamientos de distintas ciudades y municipios de España. Por supuesto, todo el derecho del mundo, pero a mí me parece muy peligroso y muy incendiario llevar a la gente ante los ayuntamientos. ¿Es legal lo que ha ocurrido? Sí. Pues cada uno aguantarlo en casa. A mí me parecen igual de poco... Bueno, sí, en calma. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es muy peligroso, pero esto lleva siendo... hay un caldo de cultivo peligroso de un tiempo a esta parte. A mí me parece peligroso
la división, por ejemplo, que se ha producido en Cataluña generada por intereses políticos, por hablar del hipertema, ¿no? Me parece peligroso, peligrosísimo, hablar de ilegitimidad de este gobierno, hablar de golpe de Estado, se ha hablado. Y me parece que ya no solamente que no haya altura de miras políticas en el Congreso, es que hay falta de respeto, falta de consideración. Es que me recuerda a la época de Khrushchev con el zapato encima de la mesa. O sea, me parece que hemos llegado a un nivel inasumible. Estamos fuera de tiempo, pero termina José Antonio y Damián, para que puedan terminar ellos también el debate. A mí me parece mal lo de ir a los ayuntamientos, me parece mal cuando se rodeó el Congreso, cuando pasó lo contrario. Me pareció mal que el vicepresidente actual del gobierno le hiciera un escrache a Rosa Díez en la universidad. Es decir, lo que están haciendo me parece mal, pero es que los que están gobernando y parte del gobierno lo han hecho constantemente. Es que Esquerra Republicana no ha dejado vivir a la mitad de la ciudadanía catalana, es que le pintaban las paredes de los negocios a la gente constitucionalista. Los de Podemos hasta hace poco decían que los escraches eran el jarabe democrático del pueblo. Eso no está bien tampoco. Claro que no está bien. José Antonio. Está mal lo No, totalmente. A mí me gustó especialmente, por ejemplo, una intervención de esta señora, de esta diputada de Canarias, Ana Oramas, que reclamaba el derecho a pensar lo que ella quisiera y a votar lo que ella quisiera. La libertad de voto, y yo lo aplaudo también. Si ella no está a favor... Y que eso que se aplique al resto de los ciudadanos y no lo apliquemos mutuamente unos a otros. Y que al fin y al cabo comprendamos que la política no es ni más ni menos que la discusión de cómo vamos a gestionar esta cosita que tenemos en común, que no son más que carreteras, colegios, hospitales. Me he vuelto fan de Aitor Esteban totalmente. ¿Sí? Sí. Pues Marcos Paz, yo soy fan de vosotros cuatro. Bueno, y nosotros tuyo, Diego, por Dios. Muchas gracias, Marcos Paz, Encarna Páez, José Antonio Pérez y Damián Caneda, muchas gracias. Buen fin de semana a todos, gracias por estar ahí y el próximo martes regresamos con mucho más contenido aquí en el magazine de PTV, en Málaga TV. Buen fin de semana y hasta el martes. Restaurante Okami ha patrocinado este programa.